Sí, Padre bendito, a ti sea toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Gracias, Señor, porque nos tienes en paz, porque nos has guardado. Gracias, Señor, porque aún siendo siervos inútiles, Padre, tú nos utilizas, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre. Te pido en esta noche, Señor, que tú tomes el control de esta reunión, que hables, Señor, a cada corazón de cada uno de mis hermanos. Que no sea mi carne, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable a cada vida, Señor. Y si hay hermanos que aún faltan de llegar, Señor, guárdalos de todo mal. Tráelos, Señor, tráelos con bien, Padre, y apresura sus pasos, Padre. Levantamos, Señor, nuestros agradecimientos delante de ti, Señor, dándote la honra, la gloria, el poder, Señor. Muchas gracias, Señor, y tú dirígenos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ¿me acompañan a Oseas, por favor? Oseas, capítulo 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Mi pueblo, capítulo 4, versículo 6, perdón. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, aquí el Señor decía que su pueblo se había perdido por falta de conocimiento. Y si se dan cuenta, hoy en día vemos muchas doctrinas, muchos falsos profetas, muchas falsas enseñanzas. Y se han perdido a causa de esa falta de conocimiento. Y aún, aunque tengan ese conocimiento, lo han desechado, porque vemos iglesias que realmente saben de la palabra, pero que se han desviado por esa falta de conocimiento. Así es como Dios decía, se ha perdido por falta de conocimiento y porque han desechado, aunque lo tengan. Lamentablemente vemos ahora ya todo este conocimiento que es la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado, la vemos toda al revés, ¿no? Cuando dice no mentirás, pues mentimos. Cuando dice no adulterarás, adulteramos, ¿no? Y realmente es algo que el Señor lo tenía en mal, ¿no? Porque decía, pues cuántas veces yo le he dicho a mi pueblo Israel que yo lo he sacado de Egipto, que yo le he dado las bendiciones, y aún ese pueblo no entendía. Y hoy sigue pasando lo mismo, ¿no? Y creo que hasta peor, somos peor que ese pueblo de Israel, ¿no? Porque ahora si se dan cuenta ya, antes daba un poquito de vergüenza, por ejemplo, ver a hombre con hombre, ¿no? Ya es como que se escondían, ahora no, ahora ya en los metros, ya los vemos en donde quiera, ¿no? Entonces, por esa falta de conocimiento se ha perdido el pueblo. Y el Señor en esta noche nos quiere enseñar, nos quiere revelar de su palabra, y vamos a enfocarnos a uno de los mandamientos. Acompáñenme a Éxodo 20. Éxodo 20, vamos a leer solamente del mandamiento que empieza del 4, el 4 y el 5. Amén. Dice la palabra de Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense, a mí lo que me llamaba la atención de este mandamiento es que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Si se dan cuenta, todos aquellos pueblos que fueron los mayas, los zapotecas, todos esos pueblos,
tenían como Dios al Dios Sol, al Dios la Luna. Y yo decía, bueno, el Señor se refiere a eso, esencialmente, ¿no? De que no nos haremos imagen, pues a mejor hasta a veces muchos hasta del cielo, ¿no? Se hacen Dios y que el Dios de la lluvia y que no sé qué. Sin en cambio, el Señor me mostraba que no solamente es eso. No es solamente el sol, la luna, las estrellas, sino también hay una parte que yo no sé si ustedes han escuchado a personas que invocan a los ángeles o que quieren encontrar a su ángel de la guarda. Y aún así, hay libros que dicen cómo encontrar a tu ángel, cómo lo puedes invocar, cuando en la palabra de Dios, el único que debe de recibir la honra es el Señor Jesucristo. Y para empezar, ¿alguien sabe qué es ángel? ¿Qué quiere decir ángel? En el diccionario, si nosotros vemos en cualquier diccionario, lo ven como mensajero o protector. Y ya en un diccionario bíblico viene como mensajero de Dios o protector. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre los ángeles. ¿Me acompañan? Hebreos 1:14. Sí, capítulo 1, versículo 14. Amén. Dice la palabra, ¿no son todos espíritus ministradores? Capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está hablando de los ángeles. Si ustedes leen todo, bueno, el capítulo desde el 5 al 14, habla que el Hijo, que Jesucristo, es superior a los ángeles. Y dice que los ángeles solamente son ministros. Y si se dan cuenta, en Mateo, dice que ellos, no me acuerdo si es en Mateo, que dice que los ángeles, cuando hay un pecador y se arrepiente, hay gozo. Entonces ellos son ministradores de Dios y también son servidores de Dios, son los que se encargan de alabar a Dios día y noche. Y vamos a verlo en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 4. Acá hay otra silla, ¿eh? Cuatro. 19:4. Apocalipsis 19:4. Estamos hablando de lo que son los ángeles. Apocalipsis 19, versículo 4. Y dice la palabra de Dios. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Pero dice, y los 4 seres vivientes se adoraron en tierra y adoraron a Dios. O sea, los ángeles, aparte de ser ministradores, son los que día y noche, como les decía, son los que no se cansan de alabar y bendecir al Padre. No se cansan. Y ellos son santos. Son santos y aún ahorita vamos a ver cómo son físicamente. Y unas características que muestra la palabra de Dios. Y dice la palabra que los ángeles no podemos decir que es uno, que son dos, sino que son millares de ángeles. Y quiero que me acompañen a Hebreos, ahí en Hebreos, Hebreos 12:22. Hebreos 12, versículo 22. Amén. Dice la palabra, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense, ahí dice millares de ángeles. Ahora en Salmos, acompáñenme a Salmos, para que vean que son millares. La Biblia se dice que son millares en Salmos. Salmos, capítulo 68, versículo 17. Versículo 17. Salmos 68. Versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. O sea, veintenas de millares de millares. Y acompáñenme a Daniel también. Daniel, capítulo 7, perdón. Versículo 10. Amén. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice que millares de millares le servían. ¿A quién le servían? A Dios. Pero yo en el principio les decía que a veces las personas se hacen idólatras hasta con los ángeles. Y a veces si han escuchado a los niños, hoy en día a los niños les dicen que digan la oración del ángel de la guarda. ¿Por qué el Señor no permite, y ahorita lo vamos a ver por qué no lo permite, ustedes por qué creen que no permita que los ángeles sean realmente adorados como tal? ¿Cómo dices? Que sean adorados como tal. Sí, o sea, o que le pidamos. Es como un ejemplo, los mormones dicen, por la autoridad que me ha dado Melquisedec. No, es por la autoridad que te da Jesucristo, porque Melquisedec fue un hombre más en la palabra, que fue recto. Igual con los ángeles. ¿Por qué no decimos, por el poder que me dan los ángeles? ¿Por qué creen ustedes? Exactamente. Pero ¿saben por qué? Por presión, ¿no? También. Porque ellos también cayeron. Porque ellos también fallaron. Y quiero que me acompañen a Génesis. Vamos a ver por qué también cayeron. Génesis. Porque fueron hechos para el servicio de Dios. Exactamente. Y hay una parte, ahorita la vamos a leer, donde el mismo Señor dice, mi honra es mía y no se la daré a nadie, ni siquiera a los ángeles. Entonces, en Génesis, capítulo 6, versículo 4. Génesis, capítulo 6, dice la palabra de Dios. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios son los ángeles. Cuando Lucifer cayó, se trajo a millares de millares con él y fueron ángeles. Y dice, cuando los hijos de Dios se entregaron a las hijas de los hombres. A las hijas de los hombres, pues somos mujeres, eran yo creo mujeres que estaban ahí. Y decidieron ellos mismos despojarse de su acto de celestial o espiritual para llegarse a aquellas hijas de los hombres. Y se desviaron, ellos fallaron. Y para confirmarlo, acompáñenme a Judas. Judas, capítulo 1. No, 3 capítulos, solo es un versículo. Sí, es un versículo. Perdón.
versículo 6 al 7. Dice la palabra: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí confirmamos lo que viene aquí. No guardaron su dignidad. ¿Y por qué? Uno puede decir, ¿y de dónde nacieron los gigantes? Porque los ángeles son muy grandes. En la escritura dice que miden hasta 3 codos. Entonces, ¿se pueden imaginar la grande de estos hombres y haber rechazado esa espiritualidad o esa parte celestial que el Señor les daba? Se llegaron a las hijas de los hombres y es por eso que empezaron a ver gigantes sobre la tierra. Y por eso aquí en Judas dice que abandonaron esa dignidad que tenían. Por eso el Señor, Él dice que la honra solamente es de Él y que solamente va a ser siempre de Él. Por eso es que hoy vemos que realmente el pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios se desvía, porque aún quiere que invocar ángeles cuando pues no, mejor invoque el nombre de Jesucristo. Porque nadie más debe de recibir la honra ni la gloria más que Jesucristo. Ahora, la Biblia no solo habla de ángeles, habla de arcángeles, habla de serafines y habla de ángeles también. Se podría decir que es una clasificación. Y vamos a ver, acompáñenme a querubines. ¿A Génesis? ¿A Génesis? ¿Dónde andan? A Génesis, perdón. Génesis. Sí. A Génesis, capítulo 3. Fíjense, los querubines están representados, yo lo que leí de la palabra, son como los que guardan siempre el santuario o el templo de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora acompáñenme a Primera de Reyes. Ahí les voy a hacer cambiar mucho su Biblia hoy. Primera de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 23. Amén. Dice la palabra: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Ahora, a Primera de Reyes, ahí mismo, 6:27, para que veamos que ellos eran los que guardan el templo de Dios. 6:27, dice: ¿ya? 6, versículo 27, dice: pues puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Fíjense, ahí más o menos nos da cómo son. Imagínense las alas que tocaban una pared y al extremo otra. Ahora, en Salmos 99:1. Salmos, capítulo 99, versículo 1. Dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ahora, Samuel, segunda de Samuel.
capítulo 6, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Y dice la palabra: y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios. El arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces, si se dan cuenta, hay más escrituras, pero si se dan cuenta con estas escrituras, son los que guardan el templo de Dios, son los que están alrededor del templo de Dios. Y fíjense, también la palabra habla de serafines. Ahora acompáñenme a Isaías. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6. Versículos del 1 al 3, vamos a ver. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vio yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Fíjense, los querubines dice que tenían 2 alas solamente. Sin en cambio, 4. Sin en cambio, aquí los serafines dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y hablando aquí de serafines, dijimos que los querubines son los que guardan el templo de Dios. Los serafines son hablados como los que limpian el pecado y los que adoran a Dios también. Y acompáñenme también a Isaías, ahí mismo, 6, igual ahí mismo en este capítulo, del 6 al 7. Fíjense cómo ellos son los que también se encargan de limpiar el pecado. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ya se fijaron? Cómo la palabra nos da discernimiento de cuáles son los querubines, cuáles son los serafines. No necesitamos de un libro para saber si tenemos un ángel o no de la guarda. Aquí el Señor te lo va marcando. Y ahora vamos con el arcángel. Yo creo que todos conocen quién era el arcángel. ¿Quién era? Y 2, ¿no? A ver, ¿quién? Miguel y Gabriel. Miguel y Gabriel, exactamente. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Cuatro. Primera, versículo 4, capítulo 4. Versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no dice con voz de querubín, o con voz de serafín, o con voz de ángel? ¿Por qué creen que diga con voz de arcángel? Que es la categoría más elevada. Exactamente. El arcángel era como que se podría decir que el jefe, es el jefe de los ángeles. Entonces, por eso dice, imagínense, si así nos está dando la palabra que los querubines y los serafines están grandes y que tienen alas muy grandes,
Ahora imagínense un arcángel. Y el arcángel aquí en la palabra lo vemos, bueno, al menos el Espíritu me dice que, bueno, que lo veo así como alguien que es el que pelea, ¿no? Que es el que va, o sea, que es el protector grande, ¿no? Entonces, dice que con voz de arcángel, ¿se pueden ustedes imaginar esa venida? Con voz de arcángel del Señor. Si ya nos imaginamos más o menos cómo son los ángeles, ¿cómo será esa venida, no? Ahora acompáñenme a Judas. Judas. Versículo 9. Dice la palabra: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fíjense, ahí viene una característica que ni aun los ángeles que ahorita están con el Señor alabándolo, reciben su propia vanagloria. Si él hubiera dicho: por el poder mío te reprendo, pero dijo: por el poder, que el Señor te reprenda. Entonces, podemos ver en la palabra cómo el Señor nos da los tipos de conocimiento de los ángeles. ¿Y qué hace cada uno? ¿Cuál es su labor? Es como en iglesia. Unos se encargan de danzar, otros se encargan de alabar, otros se encargan de evangelizar, otros... Así son con los ángeles en el reino de Dios. Así es con los ángeles en el reino de Dios. Y ya nos dimos cuenta que son millares de millares y de millares. Ahora ustedes dirán: bueno, ¿y los ángeles están casados? ¿Y los ángeles tienen hijos? ¿Y los ángeles llevan una vida como nosotros? ¿Ustedes creen que lleven una vida como nosotros? No. Porque aún mismo el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga, seremos como sus ángeles. ¿Y vamos a verlo? ¿Cuáles son los ángeles caídos? Demonios. Los demonios. Acompáñenme a Mateo 22. Mateo 22. Versículo 30. Amén. Dice la palabra: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que si nosotros pensamos que los ángeles están casados o tienen hijos, no. Ellos viven en una total santidad y por eso el Señor los tiene allá arriba con ellos. Por eso el Señor los tiene allá arriba por ellos. Y en el principio yo comenzaba diciéndoles que no pueden ser invocados porque la palabra lo dice. La misma palabra lo dice. Ahí en la casa hay reunión los miércoles y una muchacha que va, ella decía que ella empezó a invocar a su ángel, pero que ya después le dio miedo porque sintió cosas muy extrañas. ¿Ustedes creen que eso que ella sintió provenía de Dios o provenía del enemigo? Creen que ella, pero si ella le estaba pidiendo a Dios: Dios, mándame a mi ángel, yo quiero sentir a mi ángel, mándamelo. Ni por eso crean que es de Dios. Exactamente. Vamos a Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 2. Fíjense lo que dice. Capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, no hay otro mediador.
No es un arcángel, no es un serafín, no es un querubín, no es un ángel como tal. Es Jesucristo hombre, porque Él es el único que vino a dar la vida por nosotros. Y para seguir confirmando esta escritura vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Fíjense, ahí dice que no pueden ser invocados, ¿eh? Dice, Colosenses capítulo 2, muy rápido, ¿no? Está bien. ¿Entonces qué? capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra, nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice, nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y así lo hacen. Realmente las personas que quieren invocar a su ángel es porque pues, quieren ver, o sea, no tienen fe, porque la fe es certeza de lo que, ¿cómo dice? La fe de lo que... Exactamente. Entonces, aquí decía que es una mente carnal. Y sí, cuando uno quiere invocar un ángel, pues al final de cuentas es tu carne. Porque en los 10 mandamientos no viene invocarás, dice, no te harás imagen de lo que hay arriba ni debajo del cielo, ni adorarás ni te postrarás. Y a eso se refiere esta palabra. No es correcto invocar o rezarle a los ángeles directamente, o orarle a los ángeles, porque la única honra y gloria es de Jesucristo. Acompáñenme a Apocalipsis 19. Fíjense, aún los ángeles no dejan que uno les dé como que la gloria y la honra. Y lo vamos a ver. Apocalipsis 19, versículo 10. Del 10, sí, el 10, nada más. Dice la palabra. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, aún los ángeles que se le aparecían a Juan para darle la revelación, decían, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, a mí no. Y ahí mismo en 22, capítulo 22, Apocalipsis 22, el 8 y el 9, dice la palabra. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjense, yo me ponía a pensar, ellos no se cansan de adorar y darle la honra a Dios. Y uno a lo mejor llega cansado en la noche y nada más le da gracias a Dios. Y ellos, en cambio, de día y de noche están adorando a Dios. Pero aquí lo que esta noche traía el Señor es que nuestro socorro viene solamente del Señor. Solamente del Señor. Y si alguien digiere o si alguien dice, no, pero es que, pues si aquí habla también de los ángeles, o de los arcángeles, de los querubines, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la honra? No, porque el que dio la vida por ti no fue un ángel, no fue el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel, fue Jesucristo.
Pero muchos pueblos se pierden, o muchas iglesias se pueblen, o muchas personas se pierden por falta de conocimiento. No, Y con confusión. exactamente, Por porque ejemplo, perdón, hija, por ejemplo, o sea, yo no soy para juzgar, ¿no? Pero los testigos de Jehová, por ejemplo, Gaby y Gordo le estaban dando estudio a ellos. Entonces Gaby estaba muy confundida. Y mira, yo no te voy a decir, vete para acá, porque te voy a dar esto. No, porque Jesucristo tampoco quiere eso. Que porque te vas a venir para acá te voy a dar. No, Dios quiere que tú entregues tu corazón. Entonces ella le daban estudio en su casa y a veces iba a la casa, ¿verdad, hija? Y estaba muy confundida. Entonces yo le dije, mira, yo no te voy a decir vente para acá porque es la mejor. Yo te mentiría. Simplemente, esta es la verdad. Si los testigos de Jehová te van a decir esto y el otro, dime dónde dice. Dime dónde dice. A ella le decían que Jesús era el ¿qué? El Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel. Y la muchacha que ahorita está con nosotros, igual están dando estudio los testigos. Pero hay muchas cosas que a ella ya no le agradaron. Entonces yo le dije, mira, yo me baso a la palabra de Dios, nada más. Yo no puedo que me traigan libros de que a lo mejor ellos lo sacan, pero vienen y dicen cosas que no son. Yo no te voy a decir, mira, yo sé mucho, no, porque desgraciadamente a veces el que sabe mucho, a veces no lo pone A práctica. Y lo más importante es saber y ponerlo en práctica, porque Dios es lo que le cuesta. Porque no es de que, ay, mira, yo me sé esto, mira esto, haz esto, y yo no lo hago. Entonces ahí es donde claramente ve el hermano el testimonio. Entonces, igual lo mismo le dijeron a ella, es que Jesucristo es Miguel, dile dónde está. Nomás dile dónde está lo que te dice. Y ella ya está, y ella va los miércoles, ¿verdad? Ella ya le gustó más. Fue domingo, nomás que ella salió temprano, porque a su esposo le dijo que terminaba a las 2. Le gustó mucho y yo le digo, mira, para mí, Rubí, tú no te fijes en los hermanos de lo que hagan. Tú vas a ver al Señor Jesucristo, porque ellos van a entregar cuentas, ¿verdad? Van a entregar cuentas, pero eso sí, también cuentan los testimonios, porque yo no puedo acercarte a ti si tú me ves muy mala. Pero si tú me lo ves, adelante tú me puedes soltar. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor de ti voy a aprender más, la verdad. Entonces, yo le digo, mira, tú no mandes tu Biblia, y creo que ya sabe más que yo, ¿verdad? O sea, como que sí la sabe explicar, sí sabe esto, sí sabe el otro, y le gustó mucho. Ahí, bueno, le gustó mucho ahí, le digo, mira, yo no te voy a decir que este y que el otro, tú lees tu Biblia, ahí vente al estudio los miércoles, y cada duda que tengas, a lo mejor nosotros no te vamos a decir, es que están malos testigos, no, tampoco, pero nomás que tenía la Biblia, ¿dónde dice? Ya. Bueno, sí, entonces aquí nos damos cuenta que el conocimiento nos lo da Dios, pero no nos lo da nada más porque sí, o sea, uno tiene que leer. Si uno no lee, no puede adivinar o no puede saber las cosas que aquí Israel compartía ayer. Pues es una herencia este libro, es una herencia muy grande, que si te sientes triste tú encuentras consuelo, que si tienes dudas aquí encuentras la respuesta, y que no hay mejor amigo que este libro, porque ahí mismo Jesús te está respondiendo, ahí mismo Jesús te está ayudando. Y ya vamos a terminar, acompáñenme a Salmo 121. Salmo 121, 1 y 2. Amén. Dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No va a venir de un ángel, no va a venir de otra cosa, sino de Jehová. El socorro viene de Jesucristo, viene. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo se me va a hacer conocer a un ángel, no? Sí los vamos a conocer. Y Él lo dice que cuando Él venga,
vendrá junto con sus ángeles. Y quiero que me acompañen a Isaías. No, perdona, Mateo. Perdona, Mateo 24. Mateo 24, versículos 30 y 31. Amén. Dice la palabra: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos en los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, ellos van a ser, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es que hay una palabra que dice que todos los extremos de la tierra verán cuando sea la venida de Dios, y dirán, y pues, ¿cómo no? ¿Cómo van a ver todos, no? Imagínense su gran poder del Señor, que todos los verán, todas las naciones, y dice que sus ángeles vendrán para juntar a sus escogidos. Y si vamos a estar junto con ellos y seremos como ellos, pues ya sabremos, ya los conoceremos. No es malo el decir, Señor, por ejemplo, en el caso de las mamás que tienen hijas, manda una legión de ángeles con mis hijas, porque aún Jesús decía, si yo puedo, le digo a mi Padre que mande una legión de ángeles. No es malo. Malo es cuando ya estás más idolatrando o adorando al ángel, o pidiéndole más a un ángel que al propio Señor Jesucristo. Entonces, no hay que confundirnos, porque sí, el Señor ha puesto a los ángeles para nuestra protección, aún para que nos protejan, pero ellos no tienen que recibir la honra y la gloria más que el Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere comentar algo? Respecto a los niños, tú comentaste que en la Biblia, pues si puedes buscar la cita, a lo mejor es que sí sabías, pues decías que limpian el pecado, no. 6:1-3. 6:1-3. Isaías 6:1-3. No es cita, pero estaba en una cita donde decís que ellos limpian el pecado y dice que a uno con un carbón encendido le limpia las cosas. Sí, es esa. Ajá. Sí, lo dice, 6:7. Ajá. Sí. El 5 dice, ¿no? Es donde dice el 5. No, dice la palabra. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, este tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bueno, en este caso, lo que sucedió, no, o sea, ellos no limpian el pecado. No, es Jesucristo. Ajá. Esto sucedió porque ha habido, bueno, no sé expresar la palabra, pero muchos fueron llevados espiritualmente, pero antes todo era por otro medio. Ahora todo es a través de Jesucristo. Sí, porque fue el llamamiento de Isaías, y es por eso, y todo se mostraba en base a sus sueños o a sus visiones que tenía Jeremías. El que limpia el pecado sabemos que es Jesucristo, que aquí él dice que con un carbón le selló sus labios y lo limpió. Pero ahora, desde que vino Jesucristo, que fue algo como espiritual, pero realmente quien limpia el pecado es que recuerden que más que nada, pues sí, ¿no? Nosotros que ya sabemos, lógicamente dice que anteriormente fue lo de Jehová, ahora no, por medio del Señor Jesús mandó a su Hijo para seguir el ejemplo y por medio de él, en su nombre, limpiar y todo eso, ¿no? recuerden que un ángel es un mensajero. Sí, exacto. Esa es la palabra mensajero. Ajá. Cuando Satanás lo tentó, le dijo, vete a la parte más alta de ese templo y lánzate, y Dios mandará a sus ángeles para que no te maten. Uh-huh. Entonces estamos viendo que un ángel es aquel que lleva o trae alguna acción, no que quite pecados o que él ayude, porque cuando Jesús oró,
No vino Dios a reconfortarnos. No, Dios. Dice que vio un ángel. Entonces, el Señor manda a sus ángeles como nosotros también. Porque dice uno de los salmos, porque el hombre es hecho un poco inferior a los ángeles. O sea que los ángeles tienen un rango superior a nosotros. Pero el ángel, al igual que tú y que yo, él tiene el derecho de alaba o no alaba a Dios. La hermana comentaba, ¿cuáles son los ángeles caídos? Esos que dijeron, nosotros no alabamos a Dios, y son los que fueron arrojados a tierra. Y estos mismos ángeles son los que mencionaba Génesis, en el cual decía que vieron a las hijas de los hombres hermosas. Entonces, los ángeles físicamente no son como nosotros, ellos son enormes. Pero es bueno recalcar que el ángel es igual que tú y que yo en la cuestión de que es un siervo de Dios también. Porque cuando uno ora y le dices precisamente esa palabra, cuando le dice, Señor, toca mis labios, ¿no? Con un carbón encendido. O sea, Dios manda a su ángel. Sí, o sea, Exactamente. no es que lo quita tal cual, o sea, era lo que yo quería. Manda a su siervo. Ajá, era un siervo. Exactamente. ¿Algo más? Nada más. ¿Nada? Nada más. Bueno, vamos a dar entonces gracias. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a base de pues el conocimiento y esa herencia que tú nos has dejado, Señor. Gracias aún, Señor, porque tú haces, Señor, que nuestros ojos, que nuestros labios, que nuestros oídos, Señor, escuchen y vean y sientan, Señor, que tu Espíritu está con nosotros. Te damos a ti solamente toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Aún, Señor, si nos hemos desviado, Señor, y hemos andado, Señor, en corrupción, Señor, hemos andado con iniquidad, con transgresión, Padre, nos ponemos a cuentas contigo. Aún, Señor, en esta noche ponemos delante de ti a la iglesia, Señor. Ponemos el domingo delante de ti, Señor, porque ya se acerca, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, así como tus ángeles te adoran de día y de noche, nosotros también adorarte y glorificarte, y que no se nos canse nuestras manos, nuestros pies, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Porque así como se gozan los ángeles cuando se arrepiente un pecador, Señor, también nosotros nos queremos gozar, Señor, de estarte sirviendo. A ti sea la honra, la gloria, el poder, Señor. Te entrego este hogar, Señor, te entrego a mis hermanas, Señor, para que las lleves en paz, Señor, y en seguridad, Señor, a sus hogares, Señor. Aún bendice esta casa, Señor, guárdala, Padre bendito. Aún, Señor, te pedimos por el pastor, por su esposa, por sus hijas, Señor, para que tú fortalezcas, Señor, su hogar, Señor, y aún, Señor, fortalece cada ministerio, Señor, porque también queremos ser siervos para toda la vida de ti, Señor. Entonces tú toma el control, Señor. Si hemos tenido aún tristeza o debilidades, Señor, danos ese socorro y ese pronto auxilio, Señor, para poder, Señor, por lo menos llegar a esa estatura del varón perfecto, que nos hace falta muchísimo, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos y fortalécenos, Padre. A ti sea toda la honra, toda la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.